Hola, buenos días a todos. A nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, en el marco del Programa Interdisciplinar de Calidad de Vida Académica, les damos la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada "Y ahora, reflexiones, críticas y desafíos que deja la pandemia COVID-19", impartida por el maestro Ricardo Trujillo Correa. Para ello me voy a permitir leer una breve semblanza académica del maestro Trujillo. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM y profesor de asignatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, Iztacala. Es licenciado en Psicología Industrial y maestro en Psicología Clínica, ambos con mención honorífica. Estudia el doctorado en Teoría Crítica. Ha impartido más de 60 cursos curriculares en las áreas de psicología organizacional, psicología de la salud, psicología social, investigación cualitativa y epistemología de la psicología. Ha sido ponente en más de 80 eventos científicos académicos y más de 200 entrevistas en medios de comunicación. Es autor del libro sobre la vivencia amorosa contemporánea y de varios artículos del libro, siendo el más reciente Las fábulas de la interactividad, simular la emancipación social, publicado por la UNAM. Actualmente es consejero técnico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bienvenido, maestro. Adelante, por favor. Gracias, muy buenos días a todos. Vamos a hacer una revisión muy general que nos permita, por supuesto, desde la psicología, pero que nos permita hacer una serie de reflexiones, me parece, puntuales para todos nosotros de qué está pasando, qué fue lo que pasó, qué está pasando y qué sería la anécdota, la enseñanza que nos deberíamos de llevar todos con respecto al COVID. Y entonces para esto pues me fundamenté evidentemente en la literatura, hicimos una revisión muy amplia para que pudiéramos en este caso tener una perspectiva de dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Yo antes de iniciar siempre inicio mis conferencias con esta recomendación. Es muy importante que todos tengamos en claridad que lo que se escucha hay que reflexionarlo dos veces antes de aceptarlo o descartarlo, porque somos así de repente. Incluso uno puede verlo en las redes sociales, cómo somos inmediatamente negamos alguna opinión que vaya en contra de la nuestra o aceptamos acríticamente una que vaya favorable a la nuestra. Y aquí en realidad es al revés. Lo que tendríamos que hacer es pensarlo dos, tres, cuatro, cinco veces, porque no necesariamente el conocimiento se construye en el consenso. Al revés, el conocimiento se construye en el disenso. Hay que mantener un deseo profundo por conocer, hay que anotar aquellos datos curiosos, lo que llama la atención, todo aquello que quiera aprender. A veces este aprendizaje significativo no está directamente en lo que dice la teoría, sino en el ejemplo que de repente te hace pensar esa teoría, y es ahí donde de repente le encuentras significado. Tenga siempre presente que la información y el conocimiento nos permite apreciar el mundo en otra forma. Conocer no solamente es llenarse de información, conocer también es posicionarse frente al mundo. Y en el momento que también avanzas en el conocimiento, cambias y avanzas también en la forma como te posicionas. Entonces, por eso decía el oráculo de Delfos, atrévete a conocer, conócete a ti mismo. Y en este caso, el conocimiento no solamente es una relación hacia afuera, sino es una relación desde dentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Y también recuerden siempre que el aprendizaje y la enseñanza son indispensables para el desarrollo. Esto no me dejarán mentir, pero generalmente es, todas las investigaciones lo demuestran, la vinculación entre calidad de vida y desarrollo social y económico vinculado al conocimiento es muy clara. En este sentido, yo les recomiendo que nos abramos al disenso. Recuerden que el conocimiento avanza en el disenso, no en el consenso. Imagínense ustedes que Copérnico hubiera dicho, yo respeto a la iglesia y que la iglesia me respete y cada quien con su perspectiva. Evidentemente eso no hubiera funcionado porque no hubiéramos progresado en el conocimiento. O que la teoría de Newton dijera, no, la mía está bien, la de Einstein también, cada quien con su propia teoría. Y la verdad es que no, esto
necesitamos el disenso y a veces es el disenso el que construye conocimientos. Por eso, en este sentido, tanto Horacio como Kant y el mismo Foucault, en sus momentos diferentes, describieron esta frase, atrévete a conocer, en el sentido que el conocimiento implica un arrojo, implica una curiosidad, pero también implica un malestar, porque en el momento que nosotros conocemos algo diferente a lo que sabíamos, implica replantearnos a nosotros mismos. Esa es una recomendación entonces que yo les hago. Yo aquí de repente les comento una experiencia muy personal. Hace la semana pasada, de hecho, tuve una entrevista, me entrevistaron de Reporte Índigo y no sé si ustedes han estado viendo de repente las noticias, esto que dicen que la nueva pandemia, el suicidio infantil y juvenil, están aumentando los suicidios infantiles. ¿Qué va a ser de nuestra sociedad? Porque están matando los niños. Y yo, por ejemplo, que trabajo este tema de suicidio, de repente dije, ¿de dónde sacarán toda esa información? Antes de que me entrevistaran, me metí a la están sacando información o anecdotarias. En otros casos están citando datos anteriores y nadie estaba dando un dato certero. Entonces, cuando me entrevista esta reportera, le digo, mira, habría que ver primero las cosas con calma, porque no es cierto que estén aumentando increíblemente por la pandemia los suicidios. La verdad es que los suicidios han seguido esta progresión de aumento a lo largo de 20 años. Entonces, lo que ahorita aumentó es básicamente lo mismo que está aumentando año con año y los datos que tenemos es del 2020. Entonces, algunos de ellos están incompletos, por lo que yo dudaría de ahorita tomar una decisión si efectivamente en el 2020 aumentaron los suicidios. Incluso me metí a las páginas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud es muy clara. Justamente por la pandemia, mucha de la infraestructura para llevar esas estadísticas se detuvo. Entonces, no tenemos la información seria para decir esto. Y además, lo que estamos viendo es que efectivamente está siguiendo la misma progresión. Y si contextualizas, el índice de tasa de suicidios en el mundo es de 10.7 por cada 100,000 habitantes, mientras que el índice de suicidios en México es de 5.2. Es decir, en México, de todos modos, aunque sí va aumentando en 20 años, aumentó de 4.1 a 5.2, seguimos siendo un país que tiene la mitad del promedio. Digo, no es que esté bonito, efectivamente hay cosas que trabajar, pero este tipo de notas, como se dan, en realidad son falsas. No es que la pandemia haya aumentado los suicidios y que se estén suicidando más los jóvenes. La verdad es que siempre las poblaciones más castigadas han sido los jóvenes y los de tercera edad en el tema de suicidio, como que es donde de repente aparecen los picos. Y le decía, mira, hay otro tipo de temas, de hecho ese tema lo voy a ver ahorita aquí en esta presentación, y entonces la reportera me dice, Ricardo, tienes toda la razón, entiendo entonces cómo me lo estás explicando, me queda muy claro que no tendría que enfocarse esta nota así como muy amarillista y que con datos duros nos estamos dando cuenta que no es tan cierto como se está proponiendo, ¿ok? Ok. La reportera estuvo de acuerdo conmigo y ya agarró, me manda la nota y me dice, Ricardo, perdón, le presenté el reportaje a mi editor y no me lo aceptó como se lo había presentado tal cual tú me lo habías descrito. Lo tuve que poner así como me lo aceptó. Y así como lo están viendo, así es como terminó saliendo. Suicidio infantil y juvenil, la pandemia invisible. Está interesante, ¿no? Cómo de repente se empiezan a manejar en medios de comunicación este tipo de informaciones y cómo entonces esta era de la infodemia. Yo vi una película, si no la han visto, véanla. Está buena la película, se me hizo buena. Es de esas películas que no crees que estén buenas, pero está bien, está interesante. Se llama El Atentado con José María Jaspic. De las pocas películas que dije, ay, pues resulta que sí sabe actuar. Se llama El Atentado y que habla justamente de el atentado contra Porfirio Díaz. Y al final, el editor del periódico le dice a su reportero estrella, te voy a dar la última lección que requieres para ser periodista. Lo importante del periódico no es decir la verdad, sino vender. Y efectivamente estamos justamente en esta época donde damos cuenta que muchos de estos medios de comunicación se nutren por los
clics que le damos. Muchos de estos medios de comunicación se nutren porque los estemos viendo. Y entonces la lógica de ellos no es decirnos la verdad. La lógica de ellos es espantarnos, asustarnos, llamar nuestra atención para que demos clic en la nota y de esa manera ellos podrán monetizar esto. Entonces, a veces y muchas veces ha sucedido que de repente esta información, en vez de ser verificada, la ponen porque quieren ser los primeros. Entonces, a veces la velocidad también de la información es un incentivo perverso para los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque lo que favorece no es que haya veracidad en la información o profundidad o chequeo de datos. Lo que favorece es que se nos asuste. Y esto no es nada nuevo, esto ya se ha investigado, como en las redes sociales, uno de los efectos que tiene en la población es favorecer la polarización. Si tú eres de izquierda o de derecha, por seguir redes sociales te vas a polarizar más hacia la derecha si eres de derecha y más hacia la izquierda si eres de izquierda. ¿Por qué? Porque vas a empezar a ver todo aquello que sea congruente con lo que tú estás pensando y todo aquello que no, lo vas a desechar. Así es como actuamos la mayoría. Y no solamente eso, lo que predomina es todo aquello que te provoca un shock, que genera emociones negativas, como la de miedo. Ahí viene la nueva pandemia, la tercera ola va a ser mental. Y entonces ahí estamos aterrorizados. Y esto ya se ha trabajado muchas veces, no solamente con las redes sociales, sino también con otros medios de comunicación, cómo de repente se utiliza el miedo como una forma de comercializar y de vender, y que además es una estrategia muy común en Estados Unidos y por supuesto aquí en México, porque nosotros estamos colonizados por esa forma de ser estadounidense. Mi esposa es rusa, digo, ahí les voy contando mis intimidades. Mi esposa es rusa y ella, por ejemplo, cuando vino aquí y empezó a ver los medios de comunicación tanto norteamericanos como los mexicanos, se le hacía muy extraño. Por ejemplo, me lo acaba de decir la semana pasada, ¿por qué la reportera está en el huracán allá afuera? Como reportando en vivo desde el... No tiene por qué. Un ruso lo que haría es, mira, estoy reportando lo que está pasando y estoy cubierto y estoy protegido. Pero esta idea como de ponerse en riesgo, en el peligro, para que de repente la gente vea lo grave que estoy viviendo y lo que se está, para generar una especie de emoción superflua, es justamente una característica de estos medios de comunicación y por lo tanto, ahí hay un primer elemento que tendríamos que reflexionar en conjunto. Esto de la infodemia, de cómo mucha de la información que se nos está presentando es falsa, negativa o sesgada. Y aquí llegamos necesariamente a la parodia de Homero Simpson o a la utopía de Homero Simpson. Si lo dice la televisión, debe de ser cierto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este carácter acrítico de los medios de comunicación y cómo nosotros lo recibimos, porque también tiene mucho que ver con la reflexión que ahorita haremos en relación al COVID y a qué nos ha dejado esta pandemia para todos nosotros. Y fíjense en qué escenario estamos. Vean los titulares. Salud mental, víctima colateral del coronavirus y una persona ahí toda sufriendo. COVID, consecuencia para la salud mental del distanciamiento físico. Trastornos mentales comunes graves pueden duplicarse tras el COVID. Y fíjense cómo entonces, pues estamos aterrorizados. Por supuesto, yo de ver esto sin tener un conocimiento profundo diría, qué horror, hay que estar entonces preparados. ¿Qué necesito? Consumir información, consumir productos, empezar a meterme a cursos de yoga, vamos a meternos a la psicología positiva, mindfulness, a lo mejor tomar medicamentos para relajarme. Y aquí empezamos a ver un incentivo también perverso. Estos discursos son congruentes con las empresas farmacéuticas, son congruentes con esta estrategia de comercialización de medios y entonces yo les recomiendo hagan eso, empiecen a buscar en Google enfermedad mental y COVID y van a empezar a ver de repente en su navegador pequeños letreritos de antidepresivos, de ansiolíticos, de cursos y terapias en línea, de cómo relajarse, de 5 técnicas para aprender a relajarte. Y aquí entonces empezamos a ver algo que va más allá de simple, sencillamente información. No estamos obteniendo información, estamos consumiendo una serie de productos que se nos están vendiendo. Y este discurso patologizante de la vida profesional, de la vida cotidiana, les recomiendo, si quieren investigar más sobre esto, pueden buscar en YouTube una conferencia de Eugenia Bianchi, se escribe Bianchi, y pueden ponerle Eugenia Bianchi,
UNAM, ahí la van a encontrar, es una conferencia que nos dio a nosotros una psicóloga chilena que hace el análisis de cómo estos discursos que aparecen alrededor de todo esto, en realidad no tienen nada que ver con los discursos de la salud. Los profesionales de la salud no hablan desde aquí. Quienes están hablando son las grandes corporaciones, empresas farmacéuticas, que están colonizando este tipo de discursos y habría que aprender a lidiar con esta la infodemia, además de la falta de rigurosidad de nuestros reporteros y cómo hoy en día la actividad de periodismo es verdaderamente lamentable. Voy a dar otro ejemplo. Hace como unos meses también vi en Proceso una nota que decía, el aumento de suicidio, hay un aumento de suicidios por pandemia, dice la OMS. Como les digo que mi tema es suicidio, de repente yo dije, ah, caray, pues, ¿qué tendrán de información? Porque que yo sepa, es muy pronto para tener la información y la estadística de los suicidios. Un organismo como la OMS llega a tardarse para publicar cifras oficiales de suicidio como en 2 años. Entonces dije, pues está muy rápido. ¿Cómo le hicieron? Me meto a la nota de Proceso y te dan el link de dónde lo sacaron. Te metes a la nota de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y dice, este tipo de eventos puede aumentar el número de suicidios. No dice que aumentaron el número de suicidios, dice, este tipo de eventos puede aumentar. Fíjense la gran diferencia y cómo se cabecea la nota y cómo lo que en realidad se dice es totalmente diferente. Aquí yo no sé si en realidad fue un error o realmente mala fe, pero bien decía mi papá, una cosa es que se equivoquen, pero cuando se equivocan a su favor, yo ya empiezo a dudar que sea equivocación, ¿no? Y me parece eso un aspecto muy relevante que tendríamos que tomar en cuenta. Por ahí estaba escuchando una conferencia de Héctor Frisby, que es un médico que ahorita se está haciendo popular en Twitter, porque justamente está combatiendo esto de la infodemia. Dice, ¿por qué heredamos la cultura de la alarma? ¿Por qué necesitamos asustar a la gente para consumir la información? Esto, por ejemplo, a Irina, mi esposa rusa, se le hace tan extraño porque los medios de comunicación allá no están buscando aterrorizar y asustar, no están buscando generar una impresión que en realidad tiene más que ver con intencionalidades políticas o de miedo. Y entonces, por supuesto, que a Irina no le gusta ver televisión mexicana. Y aquí, por ejemplo, doy otro caso, hablando de psicología. César González Blanch, que es un psicólogo español muy importante allá en España, y entonces dice, el famoso síndrome de los psicólogos alertan, porque ahorita ya todo el mundo está sacando el síndrome de la cabaña, el síndrome del confinamiento, y ahorita estaban anunciando en Antena 3, el síndrome de la cara vacía. Los psicólogos alertan de este problema ante el fin del uso obligatorio de la mascarilla en exteriores del próximo 26. Es una estupidez. No existe. Y entonces de repente César González Blanch dice, pues ahora el famoso síndrome de los psicólogos alertan. Ya todo lo construimos con un síndrome, ya todo lo construimos como si fuera, y obviamente ese es un fenómeno noticioso que hace que todo el mundo empiece a llamar la atención. Me pasó con el tema de nomofobia. De repente todo el mundo empieza a llamar, a buscar entrevistas preguntando, oye, la nomofobia, la nueva enfermedad. ¿Y ahora qué es eso? No dije, no tengo la más remota idea qué es eso. Te pones a investigar y en Inglaterra una empresa encuestadora, ni siquiera una empresa psicológica, le preguntó a un grupo de gente qué sentiría si dejara su celular en casa y todo el mundo diría, pues sí, me sentiría nervioso. Ah, la nomofobia, ya cualquier cosa le llaman nomofobia. Eso es trabajado con una rigurosidad terriblemente espantosa. No se puede decir a cualquier cosa que te dé miedo es una fobia. Ah, la nomofobia, la nueva enfermedad, se populariza en el Reino Unido y empieza a estallar la nota y se hace viral por todos lados. Y tan es así que incluso hasta me parece, no lo he verificado, pero me parece que ya era cierto, que en el DSM-5 querían considerarlo como una parte justamente del debate, la nomofobia, la nueva enfermedad, que es básicamente cuando si dejas tu celular en casa, sientes fobia por dejar tu celular en casa, una estupidez. Ahora, claro, cuando un día se lo dije a un compañero, un amigo, este amigo me decía, no, pero sí existe la nomofobia, Ricardo. Imagínate, si dejo el celular en casa y lo agarra mi esposa, pues claro que me daría una fobia tremenda. Es decir, a manera de chiste, pero básicamente entendemos justamente cómo por ponerle algo síndrome, eso no lo hace disciplinar, científico ni riguroso. Y estamos saturados de este tipo de información.
que si ahí viene la variante lambda, ya no es la delta, ahora la lambda. Y la delta te genera hongo negro. Y entonces vas, investigas y de repente dices, pues claro, generaba hongo negro en India, pero porque allá por el tipo de, por el tipo de alimentación y todo esto, pues efectivamente tienen el sistema inmunológico pues deprimido. Y aquí en México también todos tenemos el hongo negro, pero como tenemos sistemas inmunológicos normales, eso no nos afecta a nosotros, pero no importa. Empiezan de repente estas informaciones que intentan asustar a la población y a la hora de asustar, jalan la atención para que la gente vaya y busque. Ahora, aguas cuando te escuchen, ahora viene la variante lambda, ya no es la delta, ahora es la lambda. Y vamos a seguir así, porque es un ciclo que se repite. Baja la atención, se buscan algo nuevo y para seguir la atención y la atención. Justamente esa es la lógica de este tipo de cosas. Entonces, es un elemento que sí tendríamos que considerar. Y no voy a profundizar mucho, lo intenté hacer lo más breve posible, pero si uno empieza a ver estos medios de comunicación, yo me he dado cuenta, esto que le llamamos el Doctor Goal, que es lo con lo que tenemos que ya pelear veterinarios, doctores, nutriólogos, psicólogos, que de repente ya llegan con el diagnóstico y te dicen, mire, tengo síndrome de estrés postraumático, trastorno de déficit de atención, depresión espectro autista, problemas de lenguaje, adicción, homofobia, suicidio, síndrome premenstrual o lo que se me ocurra. Te llegan a un experto de la salud, te llegan ya con el diagnóstico. Esta sobresaturación de información, en vez de generar, por supuesto, información, lo que hace es favorecer la desinformación para que todo el mundo entonces ya llegue con diagnóstico. El mismo amigo, un día, después del temblor de 2017, me dice, ¿qué crees, Ricardo? Tengo síndrome de estrés postraumático. Y yo, ¿por qué? Pues es que tengo mucho miedo de que se me caiga mi casa y pues no duermo tranquilo y tengo ansiedad. No tienes síndrome de estrés postraumático, tienes principio de realidad. Claro que debes de tener miedo de que se te vaya a caer tu casa, porque tu casa está espantosa. Y además, como la ve, como está construida, yo sí creo que el siguiente temblor se te cae. No es síndrome de estrés postraumático, es principio de realidad. Pero aquí vemos cómo entonces este discurso, que lo que hace es patologizar a la vida cotidiana, como decía Michel Foucault, antes la patología era vista como algo de la alteridad, algo que era lejano, algo que era la locura que era ajena. Por ejemplo, la palabra villano, que nosotros la utilizamos para mencionar al que es maléfica o al que es aquella persona que es el malo del cuento, la palabra villano originalmente significa aquel que es de otra villa. Entonces, anteriormente se construía al villano a aquel que no le pertenecía a su cultura, a su sociedad. Hoy en día, si nosotros vemos un comercial, vamos a ver un ama de casa que entra a su casa y dice, ¿tú crees que estás segura en tu casa? No es cierto. Y empiezan a poner una lupa para que veas todos los microorganismos que hay en la casa. Ahí están todos los bichos en tu casa y no los estás viendo. Compra este producto para matar esos bichos y tener una vida feliz. Ahí está el incentivo. Ahí está justamente la conducta de consumo, donde vemos esta incentivo, repetí la palabra, pero donde vemos este incentivo para este tipo de discursos y mensajes. La intención es generar, obviamente, pánico para generar después una forma de consumir. La estrategia básica, te creo una necesidad, ya te creé la necesidad, ahora yo te la resuelvo. Como de repente cualquier capítulo de Don Gato que se engaña a la gente haciéndole creer que necesita un ventilador de aire con tecnología avanzada china y resulta que era pues un simple abanico. Pero la gente no vincula justamente esto entre la necesidad creada de manera artificial y el que venga la persona a decirte, y yo además te lo vengo a ayudarte para que no vivas esto. Cualquier comercial del QVC chafa, podemos ver justamente esta misma lógica. Y desafortunadamente esta es la estrategia que encontramos. Otro, el síndrome de Peter Pan, que no existe, pero pues que todo el mundo ya se siente que tiene el síndrome de Peter Pan, ¿no? Y entonces aquí nos enfrentamos ante este fenómeno, el famoso efecto Dunning-Kruger. Fíjense en esta relación. En el eje de la X va la experiencia que tienes y el conocimiento que tienes sobre un área, pensando que tu inicio de experiencia de novato estaría aquí,
Y en esta parte, es que creo que no veo en mi cursor. Y en la otra parte, ahí está, a ver si se ve mi cursor. Y en la otra parte, por ejemplo, ya serías un experto alrededor del tema y tu nivel de seguridad. Y lo que encontraron fue muy interesante. Cuando tienes un poco conocimiento al respecto de un tema, tu nivel de seguridad al respecto de ese tema y tu nivel de percepción de conocimiento es muy alto. Se los voy a poner con un ejemplo. Es como ver Grey's Anatomy y ya creer que puedes hacer cirugía del corazón viendo Grey's Anatomy. Y es, pues no lo veo tan difícil. Mira, ahí le abres, ahí como que le separas y ahí como que le conectas los cables. Se ve fácil, ¿no? Lo mismo sucede con la psicología y con este tipo de cuestiones, que de repente, con poca información, tiendes a sobrevalorar tu idea al respecto de esto, pero conforme vas profundizando, vas perdiendo confianza en esta seguridad porque te estás dando cuenta que en realidad es mucho más complejo de lo que pensaste originalmente. Y fíjense cómo ya cuando llegas al nivel de experto, que yo diría que necesitarías al menos unos 20 años para llegar al nivel de experto, fíjate cuando llegas al nivel de experto ya te vuelves pues muy crítico de lo que sabes. Ya no te crees cualquier cosa a la primera, sino que ya de repente dices, no, espérate, pero es que yo tengo de repente dudas de que esto sea así tal cual como lo sé, porque ya no es la primera vez que me he encontrado información que lo desmiente. Y entonces tu seguridad se vuelve en este sentido muy relativa. ¿Y saben qué es lo que me pasó una vez? Bueno, más bien el semestre pasado. Una de mis alumnas, el primer semestre, me dice, profesor, yo vengo a estudiar psicología porque quiero quitarme, me digo, hubiera ido mejor a terapia, pero bueno, quiero estudiar psicología porque vengo a quitarme el trastorno de estrés postraumático y la fobia a los perros. Y yo le digo, a ver, ¿por qué tienes fobia? ¿De dónde te sacas que tienes fobia a los perros? Digo, miedo a los perros es una cosa y se me hace perfectamente normal. Mire, lo que pasa es que yo tengo un vecino que tiene perros sueltos y ya me ha atacado 2 veces uno de sus perros. Entonces, le tengo fobia a los perros. Fíjense cómo se utiliza aquí la psicología para despolitizar, para pensar que es un fenómeno individual, para pensar que el problema es de ella. Tengo trastorno de estrés postraumático. Lo que en realidad ella tiene es la imposibilidad de pensar que debería de denunciar a ese cuate ante la ley para que lo castiguen a él por tener perros que no están controlados. Su problema no es tener fobia a los perros. Y además me decía, y es que me metí a psicología para quitarme esa fobia. ¿Quitamos esas fobias? Yo por lo menos, yo, Ricardo Trujillo, digo, yo sé que hay algunas propuestas que lo proponen, pero yo, Ricardo Trujillo, no le quito miedo a nadie. O sea, yo también tengo miedos. Yo también tengo, y es más, al contrario, si le quito el miedo a los perros, la voy a poner en un grave riesgo. ¿Por qué? Pues entonces ahora ya no tengo miedo a los perros y hay como Juan sin miedo, de repente agarre y que te ataque y te termine matando el perro. El miedo es necesario en la experiencia subjetiva. El miedo es una forma de adaptación que nosotros tenemos. Por alguna razón, en las películas de Disney y en la ideología de Disneylandia, nos venden un poquito esta idea de que hay que ser valiente, no hay que tener miedo, hay que ser feliz, cuando en realidad pues no es así tan sencillo, es mucho más complejo esa la cosa. Y si yo le quito el miedo, suponiendo que lo pudiera hacer, si le quito el miedo a esta persona, le voy a generar un grave problema, la voy a poner en un grave riesgo. Entonces, fíjense cómo empezamos a hacer afirmaciones sin revisar el contexto de donde nos encontramos. Y entonces es importante en ese sentido tener información congruente. Aquí esto lo voy a decir justamente, es un chiste muy obsceno, pero lo cita Slavoj Žižek, entonces si lo cita él, lo puedo decir yo en donde de repente dice Slavoj Žižek, hay que tener cuidado con aquel que de repente nos venga con soluciones de salud, porque probablemente ni siquiera sabe lo que está haciendo. Y el chiste es más o menos así, es medio obsceno, pero así es el chiste, que de repente está Jesucristo sanando gente, poniéndole la mano que tiene, por ejemplo, una herida, le pone la mano y se le cura la herida. Otro que de repente tiene una gangrena, le pone la mano y le va curando la herida. Y así va curando gente, mientras que sus apóstoles están todos preocupados diciéndole, híjole, mano, pues ¿qué creen? Que pues, pobrecito, no ha tenido sexo Jesucristo y pues vamos a ver si le podemos conseguir la opción de que pudiera disfrutar del sexo, ¿no? Porque pues él es virgen y no sabe de esas cosas, entonces pues para que conozca. Le consiguen una prostituta,
la hacen entrar a su cuarto, entra Jesucristo, la prostituta se abre de piernas y entonces agarra a Jesucristo y dice, oh por Dios, qué fea herida te acaban de hacer ahí. Y entonces le pone la mano y entonces aquí la anécdota es esta, como dices la Boyille. Hay que irse con cuidado con la gente que te anda ofreciendo curarte por todos lados, porque a lo mejor te cura, pero no sabe de qué es lo que te está curando, y si no, más bien, en realidad de lo que está curando es no realmente lo que debería de ser curado. Entonces, en este sentido, tendríamos que tener mucho cuidado con esto de la infodemia. Y además, ahora, saliendo un poquito de los medios de comunicación, también hay que ser un poco críticos con respecto a lo que sucede en la psicología. Tendríamos que analizar claramente qué es salud mental, qué es enfermedad mental, qué es psicoterapia, qué es síntoma, porque ya todo el mundo te lo maneja. No, es que yo tengo el trauma y no sé, este güey, ¿de dónde lo sacó? Voy a dar un ejemplo muy breve, ¿no? Que de repente fallecen mis abuelos maternos en corta fecha, entre uno y otro. Vamos de repente al funeral y va mi mamá caminando con nosotros y se me acercan las amigas de mi mamá y me dicen, Ricardo, tú eres psicólogo. Y yo de repente por dentro, ya me agarraron. Este, sí, ¿en qué les puedo servir? Pues fíjate que no hemos visto a tu mamá llorar. Tú sabes como psicólogo que tiene que llorar porque si no saca lo que tiene dentro le va a hacer daño. Y yo por dentro ya tenía maestría en ese momento y dije, ¿de dónde se sacaron eso? Digo, yo sé que es una creencia común y popular de que sí debería de ser, pero así no se trabaja el duelo, así no se trabaja ese tipo de problemas, se trabajan de manera diferente. ¿O qué quieren que ponga a mi mamá a llorar? Pues así no se trabaja el duelo. A ver, llora. Y entonces ya que llores ya te vas a sentir mejor. No necesariamente, cada persona trabaja su duelo de manera diferente. Y aquí entonces tenemos una serie de problemáticas porque a veces consideramos que la salud mental está del lado de lo biopsicosocial, pero ¿qué creen? Ese concepto generado por Engels en 1940 ya ha sido cuestionado, que lo retomó la OMS, pues sí, pero desde los 80 ha sido cuestionado ese concepto. Sin embargo, seguimos creyendo bajo esta idea, esta premisa. Si el hígado genera bilis, el cerebro genera pensamientos. Luego entonces todo es un problema cerebral. Entonces en realidad nosotros los psicólogos nos volveríamos en el último análisis neurocientíficos, porque entonces lo que estaríamos trabajando sería lo cerebral. Pero ¿qué creen? Si ustedes platican con gente que profundiza en estos temas neurocientíficos, te van a decir, perdón, pero esta teoría localizacionista que todo es el cerebro en lo mental, primero, ni lo mental es lo cerebral, ni lo cerebral es toda la esfera del humano. Aquí tenemos autores como Varela, que habla del segundo cerebro, que dice, el cerebro en realidad está en todo el cuerpo. El cerebro no es el cerebro en sí, sino que todo cuerpo es una máquina interpretativa. O tendríamos la hipótesis de Luria, que habla sobre complejidad y teoría del caos, cerebro, etcétera, etcétera. Nada que ver con esta idea de que en el cerebro se generan las emociones, pero es una idea muy popular. De repente ahí sale Eduardo Calixto diciendo, sientes amor es porque la dopamina o es porque la oxitocina. Pues no lo sé, no lo sé, me parece que es mucho más complejo que eso, pero como son discursos muy populares, entonces nos vamos con esta idea. Y bueno, se los voy a explicar con un ejemplo muy breve, el experimento mental de Ian Parker, que está interesante. Ian Parker en su libro de Construyendo la Psicopatología dice, voy a hacerles un experimento mental. Vamos a hacer este ejemplo. Supongan que desaparecemos a toda la humanidad del universo y nos quedamos con un neurótico, que es una persona, vamos a decirlo en términos coloquiales, normal, y un psicótico que alucina que hay un marcianito ahí, ¿no? Entonces, el reto es que se defina quién es el sano mentalmente y quién es el enfermo mentalmente. Y está padre, porque de repente dices, bueno, yo soy neurótico, yo sé que no existe ese marcianito, por lo tanto, yo soy el sano. Tú lo que estás viendo es una mentira, tú estás enfermo. Pero el psicótico va a decir, no, pero espérate, del hecho de que yo lo vea y tú no lo veas no significa que el que esté mal esté yo. Entonces, ahí está, para mí está, pero si tú no lo ves, el que está mal eres tú. Y entonces dice Ian Parker, ¿cómo resolvemos realmente esta paradoja? Porque en realidad no existe solución a este problema.
Un psicótico tiene todo el derecho de decir y afirmarse como persona sana. ¿Por qué? Pues porque no hay un elemento para justificar. Alguien me diría, pero lo que está viendo es falso. Sí, pero vamos a suponer esto. Vamos a suponer que el criterio que utilizamos en esta cultura, mediante lo que dice Nietzsche, es que quien es mayoría. Como los neuróticos somos mayoría, cuando vemos a una persona que alucina, nos da miedo. Y como nos da miedo, lo confinamos y consideramos que él es el enfermo. Hay una película que les recomiendo justamente en ese sentido, se llama Hombre mirando al sudeste, está ahí en YouTube, la pueden ver de gratis. Está buenísima la película porque justamente está jugando con esta dicotomía. El doctor que se cree saludable y el enfermo que de repente dice, pues doctor, ¿por qué usted me quiere curar? En realidad su vida es horrorosa, doctor. Yo creo que el enfermo es usted. Pues su vida es horrorosa, yo vivo re bien así. Y está interesante para que podamos contrastar estas dos ideas e hipótesis. Por lo tanto, desde esta perspectiva, dice Ian Parker, ¿qué pasaría si fuera mayoría los psicóticos? ¿Qué tipo de sociedad construiríamos? Si la mayoría fuéramos psicóticos, construiríamos una sociedad alrededor de nuestros delirios. Por ejemplo, les llamaríamos los espíritus que nos acompañan. Así como sucede, por ejemplo, en Black Panther, ¿no? En Wakanda, que de repente hablan con sus espíritus del pasado, serían mis espíritus del pasado. Y entonces yo estaría hablando siempre con mis espíritus del pasado y como todo el mundo lo hace, entonces armaríamos una cultura de nuestros espíritus del pasado. Y los que no tienen alucinación, ¿qué haríamos con ellos? Como son diferentes a nosotros, los confinamos. ¿Por qué son peligrosos? ¿Por qué? Porque no alucinan, no tienen pasados, son gente sin alma. Así podría ser una sociedad donde la mayoría fuéramos psicóticos. Y en este caso, bien dice Ian Parker, uno de los psicólogos más importantes de la actualidad, la salud mental y esto de la enfermedad mental no son tan fáciles de pensarlo así. Desde esta perspectiva, Bianchi, también Eugenia Bianchi dice, la definición de salud mental es bastante problemática. Es una noción naturalista y modernista de ideal de equilibrio, de armonía y estabilidad, y por lo tanto es un concepto vacío. ¿Y por qué es padre eso? Porque gracias a que es un concepto vacío, cada quien le pone lo que quiera. Y eso es muy peligroso. Porque entonces, como nadie sabe qué es, todo el mundo se lo imagina, entonces pues cada quien maneja su propia concepción. Y eso da cuenta justamente de lo que estaba diciendo en un principio, con esta idea de que Jesucristo ande curando enfermedades. Si no tiene conocimiento de qué es lo que debe de curar, pues yo debería tener mucho cuidado de dejarme curar por este cuate. Porque a lo mejor si tengo una rajada ahí me la va a querer tapar, pero resulta que esa rajada es necesaria para mí, pero para Jesucristo es visto como una rajada. Y entonces ahí estamos ante un problema discursivo. Y un problema teórico importante que se está trabajando y que se está discutiendo y que no es una claridad tipo medicina de que esto es enfermedad y esto es salud. De hecho, ni siquiera los médicos lo tienen tan claro, qué es enfermedad y salud, porque la ausencia de síntomas tampoco necesariamente es salud. La ausencia de síntomas, tú te puedes estar muriendo y tener cáncer, pero no tienes síntomas hasta que ya es muy tarde. Y entonces tenías la enfermedad, pero no tenías síntomas. Entonces también los médicos hoy en día se preguntan, ¿qué es enfermedad? ¿Qué es salud? ¿Realmente la salud es la ausencia de síntomas? No necesariamente. Y también los médicos tienen este debate desde la bioética. Y esta Nina nos dice, pues no significa que no exista el sufrimiento, sino más bien necesitamos más rigor académico. El profesional no es objetivo, sino que hay complejos procesos de interacción cuando definimos qué es salud y qué es enfermedad. Y en este caso, en esa investigación del 2014 descubre el paciente y el terapeuta terminan negociando qué es normal y qué es anormal entre ellos. Entonces, no existe una concepción universal de qué es salud y qué es enfermedad. Y esto, por supuesto, pega un poquito esta idea de que ahí viene la nueva pandemia, la salud mental va a ser afectada por el COVID. Pues primero habría que ver qué es esto de la salud mental. Y también hay que entender que estamos un poco colonizados, y dije un poco de manera elegante, estamos colonizados por este discurso de Disneylandia, de ser feliz, de estar en plenitud, de tenerlo todo, estas nociones de American Way of Life, de Disneylandia, que está muy mezclada con nociones ideológicas y políticas estadounidenses
y que colonizaron nuestros pensamientos. Y eso está padre de repente. No sé si lo hice consciente o inconscientemente, pero tener una rusa que te contraste tus propias ideas con las ideas de otra ideología totalmente diferente y no con la misma información, te hace ver efectivamente cómo efectivamente lo que estás pensando no tiene nada que ver con la vida, sino tiene que ver con la forma como nos construyen, de que hay que estar estables, armónicos, regulados, no tener miedo, no sentir ansiedad, no sentir tristeza. Y por eso Edgar Cabanas escribe este libro junto con Eva Iluz, dos autores muy importantes de la fecha. Japicracia, esta tiranía de ser feliz, que entonces nos genera toda una frustración porque queremos tanto ser tan felices que al mismo tiempo nos frustramos por no poder serlo. Vean la película Belleza Americana, está muy padre. Este personaje de Carol, donde de repente está con sus cassettes motivacionales, tú eres una buena persona, tú eres un gran vendedor, tú vales mucho. Y cuando no puede vender, se frustra enormemente y se empieza a golpear a sí misma. Tú eres una buena vendedora, tú eres una buena vendedora y de repente dices, a ver, espérate, ¿dónde está aquí la salud mental? ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde está el equilibrio? Lo que hay es una alienación espantosa a este tipo de discursos y tendríamos que volverlos a repensar porque además, como dice Edgar Cabanas, son un mercado económico, financiero inmenso. Vean la conferencia de Edgar Cabanas sobre eso, o sobre la japicracia, está en un TED Talk de 5 o 10 minutos, no les va a tomar mucho para que vean y lean el libro si pueden. Y además, cómo se estigmatiza de esta manera la tristeza. Y entonces se pide que ocultemos este tipo de emociones y esto en realidad a largo plazo termina siendo peor. Ahora, por cierto, acabo de ver, esto lo vi hoy en la mañana, por eso lo agregué hoy en día porque estaba bonito, dice, ser feliz en Afganistán. Teníamos al tipo perfecto para solucionar el conflicto y no lo sabíamos. Además, que está totalmente disponible. Están hablando de un Rafael Santandreu, que es un gurú de la psicología positiva, entre comillas, y entonces dicen, ¿por qué no mandan a ese cuate a Afganistán? Porque pues en realidad todo era una cuestión de ver las cosas positivamente y ver lo bonito en la vida. Ahora, no va a encontrar comida, pero no hay problema porque en su libro dice que nada más necesitamos agua y pan para sobrevivir. Vamos a mandarlo para allá a ver si es cierto. Ahora, no va a haber problema si se enferma por las carencias que hay allá, porque en su libro dice muy claramente, la enfermedad es una cuestión mental. Entonces, aún en la peor de las enfermedades, tú puedes vivir muy feliz. Y la ironía está perfecta. Manden a este cuate a Afganistán a ver si es cierto que se vuelve tan feliz. Y entonces justamente nos habla de que estos discursos de la felicidad lo que hacen es hablar desde una posición de privilegio y que en realidad, como decía Eugenio Derbez, es en uno de sus sketches, decía, bueno, es que este tipo de cosas, este tipo de discursos me está cambiando la vida. Y los de atrás dicen, pues claro que nos está cambiando la vida, nos está haciendo millonarios por andar engañando gente. Entonces, mucho cuidado con esto. La psicología positiva, por ejemplo, ahí hay un artículo muy interesante de Julio Piña, donde se discute la falta de rigor epistemológico de la psicología positiva y cómo en realidad es meramente un discurso de moda, un mercado que además es popularizado, pero que no tiene ningún fundamento. Y entonces es muy peligroso ese tipo de supuestas psicologías, porque entonces te venden la idea de que la tristeza, la ansiedad, el miedo tendrían que ser desterrados. Además, recuerden la película de Intensamente. Bueno, si los de Intensamente lo dicen más claramente, si te quitas a tristeza, se vienen abajo todas tus emociones. Necesitas de tristeza para construir emociones complejas. No puedes quitar la tristeza de la ecuación. Requieres de tristeza. Y entonces, en este caso, por ejemplo, las terapias contemporáneas no hacen que te alejes de la tristeza. Las terapias contemporáneas lo que hacen es que la aceptes y una vez que la aceptas, empiezas a trabajar sobre ella. Y entonces también tendríamos que trabajar sobre la psicología psiquiatrizada. No sé si ustedes lo sepan y si no lo saben, tendrían que ponerse a buscar, especialmente aquellos que están en el discurso de la ciencia. Hay una crisis muy seria actualmente del discurso científico. Lo que pasa es que este tipo de cosas no se popularizan en los medios de comunicación porque, bueno, porque capitalismo y ciencia no podrían ir de la mano. Yo les dejo ahí los temas para que ustedes busquen. P-hacking, la crisis de replicabilidad, el uso del valor P,
los conflictos de intereses, los sesgos de publicación y la relación con los medios de comunicación. Cómo este discurso científico hoy en día se encuentra en una crisis de vigencia o de validez, porque parece, por ejemplo, citando a este Ioannidis, tenemos un 60% de investigaciones científicas que son falsos positivos. Esto debería ser un escándalo mundial y sin embargo todos estamos muy tranquilos. Pero lo que se está descubriendo entonces es que mucho de lo que dice que es científico en realidad no es tan científico como se esperaba y habría que analizarlo. No voy a meterme ahorita a explicar esto, pero está muy interesante para que vayan pensando y relativizando que también no todo que aparezca como científico es verdadero, porque sí, hay que revisar sus fundamentos, hay que revisar toda una serie de cosas que nos hacen también relativizar lo que aparece como investigación científica. Y cuando le puse COVID y psicología, encontré 24,693 artículos. ¿Saben qué? ¿Quieren hacer su conferencia o su artículo popular? Agréguenle COVID y ya se va a hacer popular. ¿Cómo actuar en el caso del COVID? La resiliencia y el COVID. ¿Cómo tener una vida plena en pandemia y el COVID? Digo, yo sé que sucedió aquí lo mismo con esta conferencia, ¿no? Pero bueno, eviten mencionarlo, porque efectivamente en el momento que le ponemos COVID a algo ya se hizo popular y todo el mundo ahorita está publicando en relación al COVID. Por supuesto que porque hay una tendencia y una emergencia, pero cuando analizamos qué es lo que está predominando en esto, no está predominando, digamos, reflexiones serias. Lo que está predominando son investigaciones que dicen, tenemos más ansiedad, más depresión y más trastorno de estrés postraumático. Necesitaba un científico para que me dijera eso y además lo investigó con una encuesta en línea. Para los que saben de esto, deben de saber claramente que cuando se aplica encuestas en líneas con Google Form, es una forma muy poco rigurosa de obtener información. Y entonces, muchas de estas investigaciones no tienen impacto ni propuesta de política pública. Muchas se quedan en esta frase de esperamos que estos resultados sirvan para políticas públicas, pero no sirven absolutamente de nada, porque lo único que te dicen es que aumentó la ansiedad. Yo no necesito una prueba psicológica para saber que la gente está un poco más ansiosa cuando empezó lo del COVID. Era obvio. Pero obviamente aquí entonces hay que ver quiénes son los beneficiarios de estas investigaciones. No es la población, son los mismos científicos, que con esto entonces obtienen beneficios, dado que entre más publican, más famosos se hacen y más recursos económicos ganan. Y entonces dice Muldón en un artículo del 2021, sin impacto, muchas de estas publicaciones no tienen impacto ni propuesta de política pública institucional o modelo de cambio social. Son solamente investigaciones para decir, mira qué bien investigo y ahí está mi publicación, universidad, págame mi incentivo. Pero no tienen absolutamente ningún tipo de problematización. Y a veces esto lo que está trabajando, como dice Yuen, más que regreso a la normalidad, entienden el regreso a la normalidad vinculado al regreso al consumo. Entonces, este es un tema muy interesante que se podría investigar. ¿Por qué estamos pensando que el regreso a la normalidad es el regreso al consumo? Me parece que tenemos una visión muy extraña de lo que es el regreso a la normalidad. Y bueno, me podría ampliar en ejemplos de cada una de estas cosas, pero se me va el tiempo como siempre, entonces me voy a ir un poquito más rápido. Entonces, fíjense cómo de repente también estamos midiendo cosas con encuestas. Y aquí entonces tenemos un problema muy serio. Aquí está, encuesta sobre el confinamiento en casa por la COVID-19. Y la encuesta dice que hay más malestar emocional. Estamos confundiendo epidemiología con opinión pública. Opinión pública y epidemiología son cosas totalmente diferentes. Es como querer diagnosticar un cáncer en línea. No puedes diagnosticar un cáncer en línea. No puedes diagnosticar este tipo de cosas. Tampoco puedes diagnosticar ansiedad, trastorno, estrés postraumático, depresión y todo esto por cuestionarios en línea. Hay muchos debates de estos cuestionarios, de este MHGAP, que es uno de los instrumentos que más se está utilizando de la psiquiatría, no de la psicología, más médico que psicológico. Y yo les puedo citar a Miller, a Gómez Carrillo, a White, a muchos autores que cuestionan cómo este tipo de instrumentos, como el MHGAP, son más bien un enfoque biomédico imperialista que intenta determinar una forma de entender el sufrimiento.
como si de repente estás triste, esto es depresión. No, espérate. Es normal que esté triste en cierta situación y aparte, incluso a veces es hasta necesario. Pero como se patologiza esto como depresión, entonces ya se ve como algo negativo y se empieza a estigmatizar. Y además, la depresión no existe como un concepto universal. La depresión en realidad dependerá, si ustedes, por ejemplo, empiezan a investigarlo desde la psicología, la depresión no es un concepto único, sino que si lo ves desde lo cognitivo-conductual es una cosa, desde el psicoanálisis es otra, desde tal postura es otra. Es decir, la depresión no es como la fiebre, que es un concepto universal y que todo el mundo está entendiendo. La depresión dependerá cómo la va definiendo cada autor. Desafortunadamente nosotros la manejamos como ya de uso común. Es que ya tengo una depresión, güey, porque llevo un mes así. Pues. Y entonces, esta utilidad para presentar papers en eventos académicos es justamente para la gente, para las universidades, no para la sociedad. Y entonces empezamos a patologizar la vida cotidiana. Me voy un poquito más rápido. Y entonces cuando empiezas a ver esto sobre COVID y psicología, te empiezas a dar cuenta que efectivamente lo que predomina es un enfoque individualista sobre psicología clínica y psicopatología. No se analiza el contexto de las causas o los precondicionantes, sino simple y sencillamente se dice, tú eres responsable de por qué estás deprimido. ¿Por qué? Pues porque estás en pandemia y todo esto, entonces cambia tus cogniciones. Y entonces yo de repente un día dije, bueno, sí tienes razón. Estoy deprimido porque me dejó mi esposa, porque perdí mi trabajo, porque nadie me quiere, pero el problema soy yo, porque no cambio mis cogniciones o porque no tengo servicio de salud. El problema soy yo porque no cambio mis cogniciones y no estoy viendo la vida positiva. Esta es una muy buena forma de despolitizar al sujeto, porque lo que tendría que suceder es demandar a la sociedad los servicios necesarios en vez de agarrar y echarle la culpa al individuo. Y entonces ahí hay una nota muy bonita que se la recomiendo, la pueden ustedes buscar así. Lo dice Daniel Purás, relator de la ONU. La justicia social es más importante para la salud mental que la terapia y la medicación. Pues claro, si de repente existen todos los servicios alrededor, existirán todos los apoyos necesarios para que cuando vengan este tipo de crisis, el impacto sea menor, sea amortiguado, porque entonces existen los servicios. Pero si no tienes trabajo, tienes un trabajo precario, sin seguro social, y además que en cualquier momento te pueden correr. Llega la pandemia y entonces te corrieron, ya no tienes trabajo, tu culpa es que es porque estás deprimido. No, la culpa es que no tienes un trabajo fijo, no tienes servicios de salud, etcétera, etcétera. Cosa, por ejemplo, que otra vez comparando con Rusia, pues allá en Rusia todos los servicios de salud y de educación son gratuitos. Y entonces, digo, tampoco es que sean todos de súper gran calidad, pero son más o menos al mismo nivel y eso permite entonces que ellos no tengan este tipo de problemáticas de decir, digo, se deprimen por otras cosas, pero eso permite que de repente entonces no se encuentren en una situación de desesperanza, porque dicen, bueno, si me enfermo no voy a quedar ahorita 400,000, 500,000 pesos y ahorita enfrentas una emergencia de COVID en un hospital ahorita privado. ¿De dónde voy a sacar 400,000, 500,000 pesos? Si ni siquiera tengo trabajo fijo estable. Pues en Rusia eso no sucede. Entonces, aquí hay una reflexión que me parece que es muy importante. En realidad, la afectación del COVID no pesa tanto por tu código genético, sino por tu código postal. Es decir, que efectivamente el tipo de lugar en donde vives y el número, y como lo dice Bonomi, los efectos son mayores en los barrios desfavorecidos. Esto también se vio en Estados Unidos. ¿Por qué en Nueva York empezaron a morir gente? ¿Quiénes eran los que morían? Pues los que no tenían dinero o recursos para acceder a los servicios de salud. Entonces, claro, por supuesto que hay cuestiones genéticas, de alimentación y todo esto, pero si tú tienes los servicios institucionales y los apoyos institucionales y la justicia social, donde hay mucha más equidad en esta sociedad, entonces lo que vas a hacer es que de repente cuando haya crisis, las amortiguaciones de estas crisis van a ser mayores. Y en este sentido, pues tan sencillo, México, Chile y Estados Unidos son uno de los países más desiguales en el planeta. No en el mundo, porque ahí también está África, pero en América, México, Chile y Estados Unidos son uno de los países más desiguales. A Irina se le hace tan chistoso como de repente es muy claro quién toma un pecero
en este país, bueno, en esta ciudad. Quien toma un pecero es quien no tiene dinero. Allá en Rusia, por ejemplo, en Moscú, tanto un fifí, y yo lo digo así porque ya usamos la palabra, una persona de clase alta, media o baja, puede tomar el pecero, bueno, no pecero, no le llaman allá así, pueden tomar la troika y entonces toman esto y pueden ir sobre el metro, sobre el transporte colectivo y puede ser rico, pobre, no importa, clase alta, media, baja, porque además no están tan diferenciadas las clases allá. A mí me cuesta allá ver quién es fifí, quién no es fifí. Aquí es muy sencillo y me dice, es muy claro, aquí como la diferencia es enorme entre ustedes, Ricardo, es enorme la diferencia en su sociedad y esto por supuesto hace que los más desfavorecidos fueron los que les pegaron más este tipo de cosas. Y entonces, si te pones a ver, por ejemplo, la psicología y las políticas públicas, Almondes tiene un artículo muy interesante que les recomiendo, donde dice que en los países de BRIC predominan las soluciones de difusión no dirigidas, es decir, te metes a la página para ver cómo ayudarte y lo que encuentras son videos de YouTube o manuales. Y esto pues no es una dirección, no hay regulación, no hay políticas laborales y no hay cultura de trabajo. Y por supuesto, quienes más han sido afectadas han sido las mujeres. No hay políticas de género para lo del COVID. Y no solamente en México, en el mundo. Porque evidentemente estamos ante una situación de precarización. Yo, por ejemplo, hice la famosa encuesta que está ahí en la Secretaría de la Salud para ver si estoy deprimido y tengo ansiedad por el COVID y todo esto. La contesté, dije, voy a hacer la simulación y voy a contestar como si estuviera muy triste. ¿Saben qué fue lo que sale al final? Se lo recomiendo, es un ejercicio pedagógico muy interesante. Métanse, véanla y entonces contéstenla y se van a dar cuenta que al final lo que les va a aparecer son videos de YouTube y algunos manualitos para descargar. Esa es toda la ayuda que se está trabajando. Y por supuesto, eso no habla de una política seria al respecto de esto, porque la mayor, por ejemplo, política de salud es mandarte a una página de YouTube o a un manualito de cómo estar feliz o no tener tanto miedo. Eso no habla de una política. Y entonces, como dice Muldón en el 2021, y esto no solamente en México, en el mundo en general, como dice Muldón, la inequidad fue amplificada por el COVID. El predominio del individualismo y la atribución individual del comportamiento es lo que predomina en las publicaciones. La enfermedad se estigmatiza y obviamente todo este tipo de cosas han tenido un mayor impacto en la población vulnerable y por supuesto genera también una mayor inequidad de género. Ahora, uno dice, lo que pasa es que aumentó la violencia en casa por lo del COVID. No, parece que lo que aumentó fue el número de llamadas, pero no necesariamente la violencia en casa. La violencia en casa ya estaba ahí, incubada. Lo único que apareció es que se hizo más evidente, como en realidad muchos de los fenómenos. No es que apareció la depresión. Lo que pasa es que se hizo más evidente cómo mucha gente está trabajando 12 horas al día y aún así no le alcanza para lo básico, para lo necesario, y de repente salimos con la batea de babas de decir, el síndrome del confinamiento, las personas que se van a quedar en casa van a estar aburridas y se van a deprimir. Eso es de una terrible insensibilidad, porque lo que estamos haciendo es pensarlo justamente de los que fuimos favorecidos por tener un trabajo estable y porque nos pudimos meter a nuestra casa a trabajar, pero muchos en este país no se pudieron quedar en casa a trabajar, tuvieron que salir a trabajar. Entonces, decir que la epidemia del confinamiento es porque nos vamos a quedar dentro es de una insensibilidad terrible. No sé si me explico cómo de repente tener un poquito más de contexto ves de manera las cosas diferentes. Me voy más rápido, pues se me acaba el tiempo. Y entonces aquí en este sentido, psicología, COVID y México, me puse a ver cuáles son las investigaciones. Este meme me encanta porque me inspiró en el 2011 a organizar un coloquio que se llamaba Las preguntas de la sociedad a la psicología. No lo que la psicología decía a la sociedad, sino qué preguntas le hacía la sociedad a la psicología. Oye, si realmente me estás curando, hacia dónde me estás llevando como salud mental. Fue un coloquio muy interesante porque este meme decía, no lo he vuelto a encontrar, pero cuando lo leí me pegó en la cabeza, así duro y directo, diciendo, oh por Dios, tienen toda la razón. El meme decía, ¿y qué? Después de tu investigación, ¿mi vida va a ser mejor? Esto que ya se ha reflexionado desde muchas posturas de cómo
lo que hace un investigador no termina beneficiando a la cultura o a la sociedad, sino al investigador mismo. Y dije, claro, tiene razón. Esta chava lo que va a hacer es que se va a regresar con sus datos a su universidad, va a decir lo buena que es como investigadora y este chavo se va a quedar totalmente con su cultura intocada, porque no se trabaja sobre los verdaderos fenómenos de justicia, inequidad, etcétera, etcétera, sino el capitalismo es en sí mismo un sistema de inequidad. Y entonces lo que vamos a encontrar es la epidemiología del miedo, el estrés y la depresión en las publicaciones de psicología en respecto al COVID, poca rigurosidad, predominio de encuestas en línea. Podría explicarme mucho más allá, pero bueno, me voy más rápido. Y estos resultados pudieran ser útiles para planificar estrategias. Esa es la frase típica. Yo cuando la encontré dije, qué cínicos. Se aventaron una encuesta en Google Forms para demostrar que había más ansiedad en las personas por la pandemia. Y al final termina diciendo, estos resultados pudieran ser útiles para planificar estrategias. ¿Por qué el psicólogo no puede adentrarse en la planificación de estrategias? ¿Por qué el psicólogo se queda nada más en publicar para sí mismo? ¿Por qué el psicólogo no se adentra justamente en los temas realmente relevantes de políticas públicas? No es un problema nada más medir que la gente está ansiosa. Yo no necesito un ejército de investigadores para decirme que estamos más ansiosos. Pues claro que estamos más ansiosos. Tengamos un poquito de sentido común. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa ansiedad? Y entonces, en este caso, Alberto Lobo, también en el 2020 dice, se medicaliza, individualiza el sufrimiento soslayando el contexto. Se dice que porque nos vamos a meter en confinamiento o porque vamos a salir del confinamiento viene la depresión, pero el confinamiento no produce enfermedad, se desvaloriza la resiliencia y presupone una incompetencia del otro, y además nos apropiamos del sentido común, como si realmente el sentido común dice, oye, a ver, ¿qué tienes que hacer para relajarte? Pues pensar dos veces las cosas. Yo no necesito un psicólogo que haya estudiado el doctorado para eso, pero nos apropiamos del sentido común. Y a veces de repente decimos, a ver, siempre que me entrevistan, dígame técnicas útiles para no tener miedo. Pues yo no lo sé, porque la neta, pues yo también tengo miedo, digo. Y eso es una emoción adaptativa. Y además, lo normal y lo patológico resultan ser conceptos borrosos. Y también nos dice García Bernardo en el 2020, sus pacientes con trastorno mental, cuando empezó la pandemia, empezaron a presentar una mejoría, porque resulta que es algo similar a lo que sucede en condiciones de guerra. Es como si nuestras neurosis no nos las podamos permitir. Mi neurosis clase media de andar tristón por todo el lado. En el momento que llegó la pandemia dijo, no, creo que ya me tengo que poner las pilas y dejarme de neurosis clase medieras y ahora sí ponerme a vivir. Y entonces eso está interesante, es un fenómeno que el mismo Freud había investigado, cómo de repente cuando una persona sufre mucho, de repente su propia patología se le va, se le desaparece su fobia. Y entonces entramos en este tipo como de técnicas que para dominar el miedo es adaptativo, retirarlo, disminuirlo puede ser hasta peligroso, demanda más bien una sociedad de control, como se puede controlar la temperatura del nivel de azúcar. Yo no puedo quitarle nada el miedo, ¿eh? Y yo tengo 20 años de ser psicólogo. Digo, sí, por supuesto, puedes trabajar terapéuticamente para ver cómo ese sufrimiento es elaborado, cómo se puede procesar, pero no le puedo quitar el miedo a nadie. A lo mejor lo que puede hacer la persona es resignificarlo, trabajarlo y a veces hasta darle un poquito un paseo al miedo para hacer una especie de acuerdo y compromiso con ese miedo, pero no se quita. Y eso tiene que ver mucho con este modelo norteamericano psiquiátrico, donde ira, depresión, ansiedad son vistos como problemas individuales, desprovistos de este contexto eh, histórico y contextual. Y además, aquí hay un gran conflicto de intereses porque las empresas farmacéuticas de esto definen entonces el consumo. Ahorita se recetan antidepresivos y ansiolíticos como si fueran dulces, cosa que debería estar penado, pero por supuesto que la industria farmacéutica tiene la voz cantante en ese sentido y hay unos lobbies muy poderosos favoreciendo esto. Y entonces las emociones se dominan o se regulan. Vean aquí cómo Sheldon Cooper quiere dominar su emoción y no puede, le sale totalmente inauténtica. Es más bien para dominar o regular una emoción es un largo proceso de reacomodo y de aceptación. No te va a llevar ni siquiera 6 meses, te puede llevar años.
si quieres tú, por ejemplo, dominar una emoción, si de repente quieres superar algo que te pasó muy feo, la verdad es que muchas veces ni siquiera se supera. Cuando se murió mi perro, pues yo de repente dije, pensando originalmente, bueno, a lo mejor en un año ya se me quita el dolor. La verdad es que siempre va a estar ahí el dolor, siempre va a estar la herida, siempre va a estar ahí este sufrimiento. Claro, te relacionas de manera diferente con él. Cuando muere mi padre, pues sigo sintiendo la misma tristeza que cuando murió. Por supuesto, no de la misma manera, lo resignifico, pero no se va el sentimiento. Les recomiendo por ahí una conferencia de María Belón muy interesante donde dice, 11 años después de lo que le pasó, pues yo nunca voy a ser la misma. Y eso está bien. Es decir, termina aceptando esa emoción y reconstruyéndose a partir de esa emoción. Y por esto este meme se me hace maravilloso. Cuando le dices a alguien que estás triste y te dice, no estés triste, y responde, por Dios, qué gran idea, cómo no se me había ocurrido. Pues es de una insensibilidad tremenda por parte de nosotros porque efectivamente nosotros no estamos viviendo la situación. Y por supuesto, la descarga, la catarsis, la metáfora es una solución, pues no. Aquí está María Belón, que es la quien vivió la historia de la película Lo Imposible, por si quieren ver la película, o vean el video de María Belón. Cada organismo reacciona de manera diferente, no existe esto de sácalo de tu organismo. La catarsis es un tema muy popular, pero no tiene trabajo científico hoy en día. Quien lo popularizó fue Moreno en Estados Unidos porque Freud mismo lo denegó como una de sus primeras hipótesis equivocada. La catarsis no cura. De repente te ayudará a sentir mejor, sí, pero no te cura, porque el sistema queda totalmente intocado. En proyecto de psicología para neurólogos y carta 52, por ejemplo, ahí va trabajando justamente esta idea de que sí, el sistema se descarga, pero el circuito queda intocado, entonces nada se espera es el momento que se vuelva a cargar la energía, si es que lo estás pensando como esa metáfora. Entonces no hay trabajo disciplinar ni teórico alrededor de esto de la catarsis, pero hay mucha gente que te vende terapias de catarsis y a ver, vamos a hacer ejercicios catárticos y de esta manera te estoy curando, pues vamos a trabajarlo por lo menos con mucha seriedad. Entonces, ya para ir cerrando. Entonces, ¿qué es lo que se propone? El típico, sí, 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 Ricardo, críticas, pero ¿qué propones? Y entonces, ¿qué es lo que se propone de esta perspectiva? Se propone un modelo de solidaridad que trabaje desde lo individual, que sería un primer nivel, lo grupal, lo colectivo, lo institucional. ¿Saben qué es lo muy interesante? Yo encontré una investigación de Chávez que se puso a investigar qué es esto, cómo se vive la solidaridad en los mexicanos después del terremoto. Y lo que encontró es algo muy diferente. La solidaridad solamente se vive a nivel individual en México. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos gusta ayudar, ayudamos en lo personal de persona a persona y por un breve lapso. Entonces, eso sucedió, por ejemplo, en el terremoto. Ahí vamos todos llevando los víveres, perdón, los víveres, no, los víveres para la gente por el terremoto, pero la gente que estaba ahí recibiendo los víveres dice, pues sí, qué buena onda la gente, pero ¿qué creen? Esto nada más va a servir para 2 semanas y esta gente se quedó sin casa por 3, 4, 5 años. ¿Qué vamos a hacer con ellos durante esos 3, 4, 5 años? ¿Vamos a seguir trayendo víveres 2 o 3 o 4 o 5 años? No, el mexicano actúa en una solidaridad únicamente a nivel individual y además por breve lapso. Si nosotros tuviéramos sistemas grupales, colectivos e institucionales de solidaridad, que esto sucede más en sociedades colectivistas como la China, como la rusa, entonces tendríamos otro tipo de manejo y este tipo de pandemias nos hubieran afectado menos. Por ejemplo, entonces, para esto, desde el nivel individual, grupal, colectivo, institucional, vas generando resiliencia, empatía y comunidad. Cuando hay soportes sociales, entonces el sufrimiento también se ve amortiguado. Entonces tendríamos que pensar la responsabilidad social, pero no pensarlo desde la perspectiva de quién es el responsable, el gobierno, el gobierno, el gobierno, no, sino como en este sentido, por ejemplo, el gobierno dice, no voy a prohibir que la gente salga con cubrebocas o sin cubrebocas, voy a apelar a la responsabilidad social. Pero ¿qué creen? Hacer eso en una sociedad individualista es peligroso. ¿Por qué? Porque cada quien hace lo que se le plazca. No puedes apelar a la responsabilidad social si cada quien mira para su ombligo y le da la espalda a los demás, porque entonces lo que vas a hacer es que no van a terminar siendo responsable. Y ahí puedes ver tú, por ejemplo, las fotografías de la gente yéndose a Acapulco
en plena pandemia, y entonces diciendo el presidente, que yo soy López Obrador, por cierto, pero hay que criticar y cuestionar mucho de lo que está diciendo el presidente, bueno, no voy a prohibir, y tiene sus razones también socioeconómicas, no solamente es una noción ideológica, no voy a prohibir que la gente se vaya de vacaciones, pero sean responsables. Pues sí, en una sociedad individualista lo que sucedió es que todo el mundo hizo lo que quiso. Y entonces habría que ver en este sentido estos modelos y la recomendación entonces, no existen técnicas, consejos o recetas para el control de emociones. Es un proceso mucho más largo y requiere, si es necesario, de un trabajo en ese sentido, me parece más profundo por expertos. En una situación de crisis, siempre es mejor apelar a los apoyos colectivos, no a los sistemas individuales. Por eso dice Muldoon, hubo mayor eficiencia el manejo de la pandemia en las sociedades colectivistas, como China, por ejemplo, donde aunque se supone que ahí inició, en realidad el control que tuvieron alrededor de la pandemia fue mucho mejor, porque ahí sí actúan mucho en colectividad, no se piensan en individualidades como nosotros. ¿Cómo me va a decir esa persona que yo tengo que hacer eso? Me está quitando mi individualidad. ¿Dónde hemos visto esto? En Estados Unidos. Si me hacen que me ponga un cubrebocas, me están haciendo, quitándome la libertad que tengo. Ah, bueno, pues que te maten, que te termine contagiando y contagiando a los tuyos, y a ver si es cierto que es un problema de libertad o no libertad. Y desde Durkheim sabemos que los fenómenos afectivos van ligados a la sociedad y a los sistemas de soporte, en su famoso libro de suicidio. Consejos, porque siempre también me terminan diciendo, oye Ricardo, bueno, está bien, y bueno, de todos modos, ¿qué consejo me das? Si la situación tú sientes de la pandemia del COVID te rebasa, primero busca apoyos familiares, después busca apoyos sociales, y si ninguno de estos es suficiente, sí hay que buscar un apoyo institucional, pero sigue este caminito, que eso va a ser un primer elemento, si es que tú sientes que te rebasa la situación. Hablar en tercera persona en voz alta es una técnica cognitivo-conductual más o menos eficiente, que de repente te permite que al ponerte del otro lado, a veces hasta como que te ves de manera diferente, y ahí está como que el consejo. Digo, uno estudió 8 años para llegar y dar ese tipo de consejo, pues de repente dice, puta mano, pues ¿qué estudiaste, no? Pero es que es cierto, tiene mucho que ver con el sentido común. No evitar las emociones como el miedo, la tristeza o la ansiedad. Hay que más bien al revés, trabajar en la aceptación de estas emociones, y una vez que se aceptan, construir al respecto de esto. Esto más o menos tiene que ver más allá, más bien con la resiliencia. Problematización de la sociedad industrializada de consumo y posmoderna. Hay que problematizar lo que está sucediendo. Es decir, el problema no es que llegó la pandemia. El problema es que no tenemos servicios de salud o trabajos estables, o no tenemos seguro económico, o no tenemos... Ese es el verdadero problema, porque en realidad cuando nos agarra así, pues nos agarra justamente en estado de indefensión. Cuidado con la infodemia, porque hay que contrastar información de diversas fuentes. Entonces, si me piden qué es lo que hay que hacer y ahora qué, a partir de toda esta reflexión de lo que pasamos, de lo que estamos pasando y hacia dónde deberíamos de ir, me parece que esa es una parte muy importante. Hay que reflexionar en cambiar estos sistemas económicos. Les recomiendo esta película, Dónde invadir, de Michael Moore. ¿Dónde vamos a invadir ahora? Cuando se va y se ve, por ejemplo, cómo los sistemas de soporte, que son muy exitosos en Europa y en África, hacen que de repente este tipo de sufrimientos se vivan de manera totalmente diferente. Y cómo en Estados Unidos, como justamente es una sociedad muy desigual, pues la gente está aterrorizada, enferma, ahí sí con enfermedad mental. Vean la película, está también en YouTube, está muy recomendable, y mis alumnos de repente se sorprenden y me dicen, mira, ya estudié, por ver esta película ya valió la pena estudiar psicología. Véanla, nada más, no les toma más de 2 horas. Ahí están los números de atención de la UNAM del COVID en el caso de ustedes requirieran apoyo, y pues está el video de María Belón, cómo es el trastorno de estrés postraumático. Ahí justamente María Belón dice, no hombre, no quitemos esta idea de que se te va a quitar y no te preocupes, como si fuera fiebre. El sufrimiento humano no se quita, es parte del sufrimiento humano, y uno tiene que reconstruirse a partir de ello. Vean este video, está padrísimo, y ver cómo de repente María Belón se empieza a reconstruir, una forma muy resiliente de ser. Y vean el video de Edgar Cabanas. Y ahora sí, reflexiones finales. Vean el video, cómo cuando trabajamos en conjunto somos más poderosos, aun cuando vienen estas amenazas. Ahí viene la horca.
trabajan en conjunto los pingüinos y terminan entonces derrotando a la orca. No podría suceder si trabajaran en individual. Y en este caso entonces, número 1, reflexión final, cuidado con la infodemia. Hay poca rigurosidad y hay muchos vicios científicos. Hay que contrastar información de medios y hay que tener siempre una mirada pausada y crítica. Número 2, la salud y enfermedad mental van más vinculados a discursos de poder. Hay que tener mucho cuidado porque se habla mucho desde el estigma, desde la etiqueta, no hay que evadir emociones y hay que ir en contra de esta visión disneylandizada de los afectos, de que hay que estar equilibrado, feliz, satisfecho. Nadie lo está y la gente que lo tiene todo vive en una incompleta insatisfacción. Y último, justicia social, solidaridad y sentido de comunidad. Hay que politizar y problematizar todos estos problemas, porque si no, lo que estamos haciendo es simple y sencillamente vamos a vivir como si no lo hubiéramos vivido. Y con esto doy el último ejemplo y concluyo mi ponencia. Cuando vas a cocinas a Rusia, te vas a dar cuenta que casi en todos sus aranceles no, en sus anaqueles, tienen conservas de comida que pueden vivir durante 3, 4 meses tranquilamente comiendo puras conservas y siempre se prepararon para eso. De repente le pregunto a Irina, ¿y por qué tienen ustedes esa costumbre que es básicamente del 1 al 10 de mayo, donde se dedican únicamente a preparar conservas? Y dicen, pues muy sencillo, Ricardo, ya que tenemos una cultura de haber vivido 3 grandes crisis como cultura que nos pusieron en la lona, a partir de ello empezamos a construir una sociedad que quiere evitar este tipo de cosas y prevenirse. Y entonces generamos una cultura de la prevención frente a este tipo de cosas y todos nosotros ya estamos preparados si algún día se viene una pandemia o algo serio. En el inicio de la pandemia en Rusia, se acabaron los víveres en los supermercados en Moscú. ¿Por qué no les vino una gran crisis social? Imagínense si eso hubiera pasado aquí en México. ¿Por qué no les vino una gran crisis social? Porque ya había sistemas de soporte que hacía que ese tipo de problemas no les afectara tan seriamente. Esa es la reflexión que deberíamos de traer al futuro. Si no cambiamos nuestra sociedad justamente en este sentido de problematizar de la justicia social y la solidaridad, todo lo que habremos vivido será en vano. Y por eso en este sentido les invito a que reflexionemos, a que pensemos y a que vivamos esta incertidumbre y esta angustia no como algo negativo, sino al contrario, como algo que nos permita repensar hacia adelante. Pero como estamos viviendo en el presente, somos incapaces de ver más allá de nuestros ojos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Trujillo. Agradecemos mucho este tiempo que nos da y también, bueno, agradecemos a todos los que están participando a través del canal de YouTube y que a través de este medio nos han hecho llegar sus preguntas. Y bueno, yo creo que estas reflexiones que nos da y que nos deja para llevarnos y seguir pensando en este importante trabajo, ¿no? que se vienen reflexionando en otras instituciones también de educación superior y que bueno, también creo que algo importante que usted comentaba y que hemos estado viendo a través de estos, digamos, problemáticas que hemos estado viviendo, ¿no? En México, pues, y que creo que también es bastante importante que pues no solamente también tenemos esta cantidad de información que en ocasiones pues efectivamente no sabemos cómo manejar, no sabemos cómo discernir entre los medios de comunicación en los que tenemos que poner atención para poder hacer este análisis de información, de contrastar, sino también creo que esto que comenta usted de las profesiones que también están siendo como parte de los medios o de las redes más bien, en donde ya esto que usted comentaba, sí es también bien cierto que uno como sociedad ahora pues recurre muchas veces para decir, bueno, a lo mejor no tengo el tiempo, no tengo a lo mejor el recurso económico para poder ir a consultar a un profesional que realmente me va a poder ayudar, pues ¿qué hacemos? Pues efectivamente buscamos
Y ahora hay muchas páginas, también creo que también la profesión de la psicología ahorita tuvo un auge precisamente, ¿no? Un auge, pero yo diría, ¿en qué sentido ético, no? También encontramos muchas páginas a donde efectivamente nos dan un recetario de que pues si eso dicen que es depresión, entonces yo sí tengo depresión y voy a seguir ese recetario. Entonces yo creo que aquí también otra reflexión es esa, que también acudamos con los profesionales realmente de la salud, ¿no? En todos los aspectos que requiramos, no solo que se requiere, no solamente en la parte ahorita que ha salido de la salud mental, sino en todos los aspectos que nosotros necesitamos como personas para sentirnos bien y estar en bienestar. Y creo que este es un espacio que promueve efectivamente el Centro de Investigación Interdisciplinar, ¿no? Especialistas que nos puedan orientar y tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, voy a dar lectura a las preguntas que nos hicieron llegar. La primera de ellas es, ¿cuál considera que es el principal motivo por el cual la mayoría de las personas descuida las medidas preventivas del COVID-19? Ok, aquí hay dos variables. Una, culturalmente la sociedad mexicana se ha construido, pero esto no nada más es en la sociedad mexicana, no es en todas las sociedades que han sido colonizadas, se construyen alrededor de esta idea de una vez que fuimos colonizados, nos empezamos a reír como estrategia de amortiguamiento de esta colonización, nos empezamos a reír del poderoso, nos empezamos a reír de la norma, nos empezamos a burlar de quien tiene el poder. Lo típico y digamos, el deporte nacional es reírnos del director técnico de la selección nacional, del presidente en turno, de echarle la culpa al poderoso, y entonces generamos toda una cultura alrededor de ello. Por ejemplo, el albur justamente es un juego de fuerzas para ver de qué manera puedes vencer al otro a partir de quién tiene mayor masculinidad y quién puede feminizar al otro. Y entonces, a partir de esto, estamos en esta sociedad, por ejemplo, que no toma en serio ni considera, en este caso, los discursos institucionales como discursos que deban de seguirse ante la norma. Porque además le damos muy poco valor a la autoridad en ese sentido. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con que además, como le damos poco valor a la autoridad, también tenemos a ser jocosos, reírnos de esa autoridad y participar de esa autoridad como para poder acercarse a ella, para poder burlarse de ella, se hace desde la risa, se hace desde el escarnio. Y entonces, por ejemplo, el día que Honduras venció a México en fútbol, ellos se fueron de repente a su ángel de la independencia a celebrar, pero porque le pegaron al poderoso, porque también Honduras fue colonizado y entonces nos ve como el poderoso, y nosotros hacemos lo mismo cuando le ganamos a Estados Unidos, cuando en realidad no tiene ningún mérito futbolístico ganarle a Estados Unidos, pero esta idea de golpear al poderoso y de hacerlo desde el chiste o desde el debate de la risa, nos permite en todo caso entonces no representar ningún tipo de autoridad. Por eso entonces esta idea del chingar como palabra tiene justamente sentido, como decía este psicoanalista, Santiago Ramírez, Santiago Ramírez en su libro dice, el chingar tiene este sentido del feminizar, del rajar, del vencer al poderoso y reírnos de ese poderoso. Entonces, en esta idea tiene muy poco carácter y valor social, pero al mismo tiempo somos una cultura muy maníaca. Nos gusta reírnos de ese poderoso. Por ejemplo, en la festividad de la muerte, nos gusta reírnos de la calavera, de la llorona, de la calaca, porque justamente es implicar, a mí me pela los dientes la calaca. Como decía esta Chabela Vargas, ¿no? Que se reía, que decía, oiga, pero usted es costarricense, no, yo soy mexicana, pero usted nació en Costa Rica. A los mexicanos se nos da nacer donde se nos antoja la chingada. ¿Qué quiere decir? Que entonces es este juego maníaco donde de repente lo más importante para nosotros es estar siempre en la fiesta, en el contexto, en la alegría, en la diversión. Y el hecho justamente de que un confinamiento implicara de tener ese tipo de manía social o cultural que nosotros tenemos representaba un reto, por supuesto, que no íbamos a soportar. Y lo primero que sucedió, nada más se relajaron tantito las medidas y todo el mundo estalló para donde quiso, porque finalmente podríamos soportar todo y hasta podríamos reírnos de la muerte. Ay, a mí el COVID no me hace nada, me pela los dientes, como cuando de repente podríamos decir que la calaca nos pela los dientes. Justamente en ese sentido maníaco de burlarnos y de reírnos y sentirnos poderosos frente a ello. A mí no me va a pasar.
Pero justamente quien sabe, por ejemplo, de psicología de la seguridad, se da cuenta de esto. A quien le pasa los accidentes es justamente la persona que no sabe o no cree que le puede pasar. Lo mismo entonces estamos en esta cultura. Como uno cree y todo el mundo cree que no le va a pasar, pues entonces al de al lado cree lo mismo, el de al lado también cree lo mismo, el de al lado cree lo mismo y estamos por eso en el desastre que tenemos. Entre otras cosas, por la mala alimentación, por la falta de sistemas de soporte de salud, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es muy cultural y por eso tiene mucho sentido cuando comparas culturas colectivistas, cómo el manejo de la pandemia fue maravilloso, contrario a nosotros, que más bien, efectivamente, si alguna autoridad nos pone un límite, lo primero que vamos a hacer es hacer lo posible para saltarnos y romper ese límite. Entonces, aunque venimos de una cultura muy autoritaria, uno de los pasatiempos del mexicano es saltarse esa autoridad y generar otra forma de autoritarismo, el autoritarismo de la individualidad. La siguiente pregunta dice, ¿cree que aún existan medios de comunicación que aún se dediquen a difundir información con el fin de no informar amarillista? De, sí, de no publicar, ¿no? Información amarillista. ¿Existirán? No, es que esto es imposible. Todo medio de comunicación tiene un sesgo ideológico, no existe un medio neutro. Todo medio de comunicación, aunque se diga neutro, tiene una posición política y por posición política no me estoy refiriendo a izquierda o derecha, sino tiene una ideología, una forma de ver el mundo. Y por supuesto que generalmente su línea editorial va a ir en función de esa línea del mundo. Claro, si mi línea del mundo es ganar más dinero, pues entonces ya nos queda claro cuál es la orientación de ese medio. La verdad es que habría que ver, porque la definición de medio amarillista está en otra dimensión. Ningún medio es neutro, ningún medio tiene, en este caso, por ejemplo, uno que a mí me gusta ver mucho en YouTube son estos programas de Sin embargo, el otro, ¿cómo se llama? El de Sin Censura. Me gusta mucho verlos porque van más cercanos a mi forma de pensamiento. Pero eso no quiere decir que sean neutros. No existe la neutralidad en este caso. Yo no sé por qué hemos encumbrado esta idea que solamente podríamos ver nosotros y atender a un medio que sea neutro. Por supuesto, lo peor que podríamos hacer ahorita es informarnos con Televisa, con TV Azteca, digo, perdón si molesto a alguien, pero es lo peor que podríamos hacer es informarnos con el Universal, con el Reforma, porque tienen evidentemente una orientación que está dirigida justamente por esta cuestión económica. Pero yo aquí la recomendación que les hago, y yo sé que es difícil, por la misma velocidad en la que estamos en la vida, es difícil, pero aquí yo sí les recomendaría, por ejemplo, no nos queda de otra, contrastemos información de distintas fuentes, no nos quedemos con una sola fuente. Si nos quedamos con una sola fuente, únicamente hacia la misma versión, y esto favorece esta idea de la polarización. Es decir, yo ahora voy a tender a polarizar mi opinión y mi punto de vista porque solamente estoy observando una sola fuente. Lo más sano, entre comillas, es revisar distintos medios de información, distintas fuentes, contrastar, y eso te permite tomar mejores decisiones. Aunque yo entiendo que eso no siempre es viable. Yo hay noticias que de repente las veo y digo, mira, yo ya ni me quiero meter en eso e investigar profundamente porque no tengo tiempo. Se me acaba la vida si me pongo a investigar esto, pero sí las cosas, por ejemplo, importantes, sí es importante que las verifiquemos. Por ejemplo, ahorita salió hasta en Estados Unidos ahí con este Jorge, ¿cómo se llama este cuate? Jorge, que viene luego a dar lata aquí. Jorge Penilí Ramos, ¿no? Ramírez, Jorge Ramos, Penilí Ramírez y una nota ahí en Telemundo de que la vacuna Cancino no tiene confiabilidad y entonces no tiene pura desinformación y intentando generar en la opinión pública, particularmente los maestros, que fuimos vacunados con una vacuna Balín. Tengo el concepto Balín por Ricardo Anaya, pero después cuando te pones a investigar más seriamente información y empiezas a contrastar, dices, pues mejor yo atiendo a las informaciones oficiales y ahí estoy viendo efectivamente que en realidad lo que hay es una intención política en ese sentido. ¿Cómo haces eso? Contrastando. No hay de otra y no existen medios neutros. Quitémonos esa fantasía. Lo que sí podemos hacer es una responsabilidad social por parte de nosotros, siempre mantener este contraste de información. Nos dicen, ¿cree importante
impartir en niveles escolares la resiliencia y la salud mental para tener un estilo de vida saludable? Resiliencia, estilo de vida saludable. Es que aquí está un problema muy interesante. La resiliencia no se enseña. No es algo, digamos, que yo vaya a un curso de resiliencia y ya aprenda a ser resiliente. Obviamente esto es maravilloso para nosotros como psicólogos. Es más, yo no debería estar diciendo esto porque el gremio me mata, porque en realidad estos modelos de cursitos de capacitación, todo mundo sabe, serio, sabe que siempre vienen estas curvas de aprendizaje, ¿no? Terminando el curso te sientes bien asertivo, pasan los días y otra vez vuelve la conducta porque no es un problema de información o de hacer ejercicios. La competencia, por así llamarlo, resiliente, no se adquiere a partir de la capacitación. Piénsenlo un poquito como lo dicen en Los Simpson. ¿No se acuerdan ustedes de ese capítulo donde llega ese gurú y les dice, seamos como el niño, seamos como el niño? Y al final se dan cuenta que fue todo un engaño y dice Marge Simpson, nos acabamos de dar cuenta que la superación personal no existe. La reflexión de Lisa Simpson era maravillosa y ahí deberíamos de atender. Recuerden ustedes que las primeras temporadas, los guionistas de Los Simpson eran gente con doctorado, gente con mucha cultura, no era cualquier gente. Termina diciendo, no, la superación personal sí existe, pero la superación personal es un proceso largo, complejo, de autorreflexión, de mucha autocrítica y de mucha revisión de uno mismo. Entonces, no con cursos de resiliencia vas a hacer a la gente resiliente. Si fuera tan sencillo, ya, hombre, todo el mundo hubiera dado en el mundo cursos de resiliencia, de calidad de vida y todo esto. No, porque lo que está sucediendo, estamos individualizando procesos que son a nivel cultural, a nivel social. Entonces, lo que sí hay, por ejemplo, son culturas resilientes. Por ejemplo, como la israelita, muy de derecha, pero es una cultura muy resiliente en ese sentido, que te enseña justamente y te da los elementos para que en el momento que te caigas te levantes. Pero si te fijas, esto no tiene que ver con dar cursos, ni esto tampoco se resuelve con enseñar desde pequeños, porque esa es otra, ¿no? Le aventamos la responsabilidad a los niños. Hay que enseñar desde pequeños para que no sean corruptos, para que en su vida adulta no sean corruptos. No es cierto. Si les enseñamos de pequeños a no ser corruptos, pero en su vida adulta llegan a una sociedad corrupta, van a ser corruptos. El problema no está en los niños ni en educarlos desde pequeños. Y bueno, yo también tengo una bronca, digo, yo sé que Carla ahí de repente me invitó, quienes me invitaron, es porque lo hice en un congreso de resiliencia y ya no pude profundizar en eso. También el concepto de resiliencia tiene muchos problemas porque cada quien se le ocurre y usa la resiliencia como se da la gana. Yo lo que creo en este sentido es que necesitamos reflexiones muy serias y muy críticas como sociedad, como cultura, cambiar estas condiciones superestructurales y una vez que cambias estas condiciones superestructurales, las condiciones infraestructurales se arreglan de otra manera, se empiezan a repensar. Entonces, sí, lamento decirlo, pero no con cursos salvamos al país. Esto no sucede en ninguna parte del mundo. Muchas gracias. La siguiente nos comentan, ¿se puede confiar al 100% en organizaciones como la ONU, la OMS, o existe algún riesgo que puedan manipular la información a favor de alguien? Sí, sí, es desafortunado, pero sí. Tomamos en consideración, por ejemplo, que la vacuna rusa, y les digo porque tengo información de primera mano, ¿no? La vacuna rusa, la vacuna china, no son tomadas en la misma consideración, por ejemplo, como la de Pfizer, como la de AstraZeneca, porque evidentemente hay lobbies financieros que aportan y apoyan y soportan. Hay un libro muy bonito de ay, no es Ron Harry, La vida en el laboratorio, La vida en el laboratorio. Ay, es este autor clásico de Lakoff. Ya no me acuerdo. Bueno, hay un libro muy bonito creo que es de Lakoff, La vida en el laboratorio, donde de repente se hace una especie de etnometodología en un laboratorio y se empieza a dar cuenta que muchos de los resultados que obtienen los científicos no tienen nada que ver con cuestiones neutras u objetivistas, sino que tiene mucho que ver con cómo te peleaste con tu esposa, de que si con el grupo del otro laboratorio te llevas bien o te llevas mal.
y muchas otras variables que de repente pensamos que es una neutralidad del ser científico y no tiene nada que ver con ello. Y desafortunadamente eso también sucede con los organismos internacionales. Siguen la agenda básicamente de los Estados Unidos en este sentido y hay que tomarlo así en consideración. Por eso digo, siempre hay que contrastar información desde todos los medios. Por ejemplo, yo tengo una costumbre ahorita ya, me pongo a leer Russian Times, está una versión en español, hay una versión en inglés de los periódicos chinos, y entonces te permite eso contrastar información con lo que sale aquí en los medios norteamericanos, porque hay que decirlo muy claramente, los medios en esta región de Occidente está colonizada por la perspectiva norteamericana, y en este caso es muy difícil obtener una visión diferente, porque únicamente, pues casi todo lo que vamos en México, en Estados Unidos, en Chile, en Europa, es la visión norteamericanizada, porque tienen control sobre esos medios. Es muy difícil que podamos tener otras perspectivas. Entonces, eso incluye, por supuesto, a estos organismos internacionales y hay que tomar siempre toda la información contrastando y con pinzas. La siguiente nos dicen, ¿cuáles serían los criterios que deberíamos de tener para poder diferenciar entre información que estuviera completa? Yo me imagino que quiere decir, bueno, que en qué información podemos nosotros confiar que realmente nos pueda proporcionar una mejor toma de decisión. Bueno, eso implica, por ejemplo, una posición personal de cada quien que le permita también verificar. Por eso decía yo al principio, el conocimiento no es nada más un conocimiento que esté ahí, que tú accedas a él, sino implica también un contraste con cómo miras el mundo, una forma de comprometerte con cómo miras el mundo. Y entonces, en este caso, por ejemplo, si yo, por ejemplo, les digo, pues vean a tal medio de comunicación y ahí créanle todo lo que les estoy diciendo, pues sería exactamente el mismo proceso. Están siguiendo mi misma perspectiva. Aquí sí hay una responsabilidad a partir de todos, que implica contrastar, ver, observar. ¿Cuál sería este criterio? Yo el único criterio que encontraría primero es que, número uno, no hubiera un conflicto de intereses. Es decir, determinar y destacar por qué sacan esta nota y cuál es el origen de la nota. Número dos, ¿cómo se construye esta nota? Si, por ejemplo, se construye con una nota, con un encabezado eh, alarmista, yo ya de entrada ya estoy desconfiando. Cuidado, ahí viene la nueva pandemia. Se nos viene la nueva epidemia, la de la salud mental, que ya es un encabezado alarmista, yo ya empiezo a desconfiar porque están apelando a nuestras emociones y no a nuestro raciocinio. Entonces, pues ya de eso ya primero veo que si el medio de comunicación tiene conflicto de interés, por ejemplo, el Reforma o el Universal, que perdieron dinero por este gobierno, pues tienen un interés muy, muy claro, un conflicto de interés en golpearlo, tan sencillo como eso. Y además se necesita poquito cerebro para dejarse llevar por lo que se pone ahí. Y en este caso, por ejemplo, contrastas eso, ves sus encabezados, ves la calidad de sus fuentes y de su información, y ni modo. En muchos casos te tienes que ir a la fuente directa para ver de cómo sacaron la conclusión. Y así es como yo le he hecho. En muchas ocasiones de repente dicen, aumentó el número de suicidios. Proceso. Ah, ok, pues vamos a ver de dónde lo sacaron. Te vas a la OMS y vieron otra cosa y están citando otro documento. ¿Qué di una ponencia hace poquito? Di una ponencia de otra cosa, ahorita se me olvida qué. Y entonces, de repente, decían una cosa, por ejemplo, que la resiliencia es la resolución de la vida, ¿no? Y entonces te vas al medio que lo dice y el medio que lo dice no lo dijo, sino dijo citando a otro. Y entonces te vas a ese medio que lo citó, y estoy hablando de investigaciones científicas, no de medios. Te vas al medio que lo citó y el medio que lo citó en realidad está opinando, ni siquiera está elaborándola a partir de un argumento. Entonces te empiezas a dar cuenta que en realidad es una especie de teléfono descompuesto gigantesco y que muchas de las veces lo que depende de ti es que vayas consultando las fuentes y una vez que llegues a la fuente original, revises analíticamente y con un criterio crítico
la información, cómo es que se llegó a esa conclusión, y eso te va a permitir elaborar mejores conclusiones. Claro, eso no es tan sencillo y eso requiere, por supuesto, que un trabajo experto, y también es cierto que es muy útil de repente ir conociendo y ir tomando contacto de la gente experta. Por ejemplo, este tipo de eventos son maravillosos para tener una perspectiva. Estoy casi seguro que les estoy diciendo algo diferente de lo que ustedes pensaban. La mayoría piensa o cree que venía a darles consejos para cómo mejorar su vida con el COVID, y eso en realidad yo no lo puedo hacer. Mejoraría su vida si de repente les mejorara su justicia social, etcétera, etcétera, pero por darles consejos sencillos y fáciles los estoy engañando. Entonces no les queda de otra más que ver el conflicto de interés, la forma como se encabeza la nota, irse a las fuentes originales y después de ahí ver cómo se argumenta. Estos 4 pasos son difíciles, no cualquiera lo hace. Yo muchas veces no lo hago para todo, pero sí son necesarios. Otra pregunta nos dice, cuando los investigadores publican algún artículo sobre el confinamiento y la depresión, ¿cómo podrían formar parte de las políticas públicas para ayudar realmente a la población? Primero, dejar de pensar que lo que es importante es medir, porque el medir ya pues no nos está ayudando absolutamente de nada. Tendríamos que pasar justamente a empezar a reflexionar con una mirada muy amplia si esa depresión viene, por ejemplo, directamente del confinamiento, o cuál es, en este caso, las raíces de esa depresión. Voy a dar un ejemplo muy bonito. Yo que tengo ahorita el tema de suicidio, que es uno de los que me he puesto a profundizar. Sale una investigación que dice, acabamos de encontrar que hay una correlación positiva alta entre el número de horas de videojuego y la ideación suicida. Quiere decir esto que si juegas mucho videojuego vas a tener mayor ideación suicida. Un texto que ya de entrada a todos los padres de familia, ya como les son aquí el entonces estoy dejando jugar, va a tener ideación suicida y no sé qué, ¿no? Y entonces eso te permite justamente este tipo de encabezados en los mismos artículos científicos, te permite efectivamente tomar decisiones equivocadas. Porque este mismo artículo es retomado por Reynolds y se dice, yo no me voy a quedar con lo que me dijo el artículo originalmente, me voy a ir a profundizar y a ver cuáles son las causas de esa ideación suicida. Se va y retoma la misma población que había sido investigada, trabaja entrevistas cualitativas profundas para que pudiera tener ahora sí una visión más compleja de lo que está sucediendo, y se empieza a dar cuenta de una cosa, no es que el número de horas de videojuego provocara la ideación suicida, es que en una familia donde haya altos números de horas de videojuego, también hay muy baja supervisión paterna, porque a los padres les tiene sin cuidado lo que pase con el chamaco. Y entonces, un sistema familiar deficiente, si es el que realmente está generando entonces esta ideación suicida. Un sistema familiar con poca efectividad, con pocos soportes, con pocos apoyos, y entonces mandas al niño a luchar contra el capitalismo financiero salvaje, poniéndose justamente sin ningún tipo de soporte o proyecto de apoyo. Y entonces, por supuesto, que la ideación suicida aparece. Entonces, me parece que por ahí deberíamos de ir, en vez de andar midiendo lo que ya todo el mundo sabe, lo que el sentido común te dice, tendríamos que irnos, por ejemplo, a investigar y profundizar en las causas. El problema es que este tipo de investigaciones son más costosas, son más difíciles, requieren cambiar de nuestra perspectiva de investigación, y en muchos de los casos no estamos dispuestos a hacerlo porque hacer este tipo de investigaciones son muy baratas. Este tipo de medidas simples, llenar un Google Form, son muy baratas. Y recuerden, no sé si ustedes lo sepan, a muchos académicos nos dan nuestros incentivos dependiendo del número de publicaciones que tienes. Si no publicas, tu incentivo es muy bajo. Si publicas mucho, se te da más dinero. Y entonces aquí se le conoce como el sesgo de publicación, un incentivo perverso para que nosotros publiquemos mucho y no para que publiquemos lo que realmente encontramos. Y esto, por ejemplo, es una crítica a los sistemas de investigación científica. Hay muchos debates al respecto de ello. Ustedes podrían investigar esto del sesgo de publicación, de justamente uno de tantos elementos que producen este problema. Entonces, mi recomendación debería ser por ahí, dejémonos de andar midiendo lo que ya todo el mundo sabe en el sentido común, y vámonos ahora sí a investigar desde las causas profundas. Esto lo explico con un chiste de Slavoj Žižek.
que de repente hay una persona en la oscuridad en la noche, debajo de una lámpara, buscando sus llaves, y dice, ¿qué haces? Pues aquí buscando mis llaves. ¿Y dónde perdiste tus llaves? Allá al oscuro, allá bien lejos. ¿Y por qué estás buscando aquí? Pues porque aquí es donde hay luz. Entonces parece que eso es lo que estamos haciendo como científicos. Estamos buscando donde hay luz, pero donde realmente es el fenómeno, ahí donde está la oscuridad, donde tendríamos que profundizar en el saber del cual no sabemos, es ahí donde no buscamos. Entonces eso es bien tramposo. ¿Podemos confiar al 100% en la información que obtenemos de Google Académico? No, por supuesto que no. Así como les estaba diciendo, Google, digo, yo no uso Google Académico más que cuando no encuentro el artículo por otro lado. Más bien, todas estas bases de investigación científica son un primer elemento. Por supuesto que es un filtro importante para que lo empecemos a revisar, pero no por el hecho de que aparezcan ahí, ya son viables. Porque lo que he encontrado, por ejemplo, es artículo demuestra que el suicidio está vinculado con la depresión. Y entonces te vas al artículo, si te quedas con el encabezado y el resumen, dices, ah, bueno, pues entonces depresión y suicidio. Si te vas al artículo, te empiezas a dar cuenta que aplicaron eso en 100 personas, de las cuales los 100 eran estudiantes, que ya de entrada ya hay un sesgo enorme, y de esos 100 estudiantes se les aplicó un cuestionario donde efectivamente estudiantes empobrecidos, precarizados, pues resulta que sí andan muy fregados y sí vincularon esta idea suicida con la depresión. Entonces, y de repente dices, mira, aquí hay un problema muy interesante. No lo digo yo, lo dicen varios filósofos de la ciencia. Si yo el científico digo, ¿qué se debe de medir? Y después yo lo mido y después termino diciendo que lo que mediste está muy bueno, estuvo maravilloso, en realidad el científico no se está dando cuenta que se está aplaudiendo frente al espejo. Entonces, muchas de sus investigaciones científicas, lo único que hacen son escritas para ellos mismos, para aplaudirse frente al espejo y decir, qué buena investigación, doctor, usted es maravilloso, tiene una genialidad increíble y no sé qué. Y que tendríamos nosotros que cualquier información, incluso puesta en una investigación científica, debería ser criticada y cuestionada. Eso es lo que sucedería realmente como dispositivo crítico en la ciencia. Si yo saco un resultado, toda la comunidad tendría que buscar falsear mi resultado para que de esa manera después se pueda volver en un consenso. Pero como estamos todo el mundo publicando con ese sesgo y nadie quiere publicar, por ejemplo, réplicas, pues entonces estamos ante un problema muy grande porque hay un sistema perverso. Mucha de la investigación que aparece en estas revistas de investigación científica, como dice Yoneris, 60-70% puede ser que sean falsos positivos. Y eso debería ser gravísimo si todo el mundo lo está entendiendo. Si ahorita ustedes los que están escuchando esto lo están entendiendo, deberían de sentirse angustiados, porque mucha de la investigación científica debería ser cuestionada, porque aun cuando de repente tenga todos los elementos de rigurosidad, después te empiezas a dar cuenta que hay conflicto de interés, que se utilizó mal, se usó el p-hacking, que es otro problema que se tiene. Vaya, estamos en un problema de credibilidad de la ciencia. ¿Cómo se puede hacer eso? Lo mismo con los medios de comunicación. No recibas la información de manera crítica, sino que revisa el artículo y contrástalo con otros para que te permita entonces tener una visión más amplia y compleja del fenómeno. Por eso, ser investigador serio, riguroso, no es sencillo. Requiere mucho trabajo detrás para poder decir lo que les estoy diciendo. Creo que eso va un poco relacionado a esta parte que comenta, porque dice, bueno, la publicación de artículos sin previa revisión de expertos crea una mayor desinformación y caos en la población que tiende a leer estos artículos. Sí, y en este caso incluso la revisión por pares, porque también la revisión por pares está muy sujeta a que estos pares tienen también conflictos de intereses, cercanías. La persona que va a publicar es una persona muy reconocida, entonces, ¿cómo no voy a publicar este cuate? A mí me ha tocado ver cómo de repente algunos dictámenes para pasar ciertas publicaciones en realidad no tienen nada que ver con la objetividad ni con su rigor ni características científicas, sino tiene que ver básicamente con, pues es mi cuate, así se los juro. Una vez a mí me tocó un día dar un dictamen negativo y decir, esto no se puede publicar, es una basura.
Y entonces ya tenía conmigo, era la segunda revisión negativa de 3. Quería decir que no se debía de publicar. Y de repente, ¿cuál es mi sorpresa cuando veo la revista y está publicado? Y obviamente ahí preguntando bajita la mano, oye, ¿qué onda? Pues es mi cuate, hombre. Bueno, con esto daríamos por terminado las preguntas que nos hicieron llegar. Agradecemos nuevamente la participación de todos los que estuvieron escuchando la conferencia de nuestro ponente. Y bueno, voy a permitirme leer la constancia. Si por favor pueden proporcionar la imagen, por favor. Bueno, pues a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Secretaría Académica y el Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, se otorga la presente reconocimiento al maestro Ricardo Trujillo Correa por la participación como conferencista en el tema "Y ahora, reflexiones, críticas y desafíos que deja la pandemia", celebrado el día 23 de agosto del 2021 en Cuernavaca, Morelos. Pues muchísimas gracias a todos y muchas gracias, maestro. Y pues bueno, les recordamos también a los que nos están viendo en el canal de YouTube que bueno, pueden ustedes ingresar a la página del Centro de Investigación para ver los siguientes eventos que se van a realizar y bueno, estaremos en una próxima conferencia a través de este programa de salud del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario. Muchas gracias.